Nunca imaginé que encontraría 10 hombres vestidos de negro rodeando la tumba de mi padre a las 11 de la noche, pero esa imagen cambiaría mi vida para siempre. Si te gustan las historias como esta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando. La caja de cartón llevaba 3 horas sobre mi mesa de cocina antes de que pudiera reunir el valor para abrirla. 13 años de evitación, guardados en mi trastero y arrastrados solo en noches como esta, cuando la culpa golpeaba más fuerte que el dolor. Dentro, la caligrafía de mi padre me miraba desde libretas amarillentas, números de casos que nunca comprendí, nombres rodeados en tinta roja que no significaban nada para una chica de 15 años que solo quería que su padre llegara a cenar. Miguel Romero, agente forense del FBI, muerto a los 42 años en lo que la policía llamó un accidente de coche en una carretera mojada. Caso cerrado antes de que terminara de llorar en su funeral. Saqué la libreta más gruesa, la que solo había mirado una vez antes de guardarla. Sus notas de las semanas previas a su muerte eran frenéticas. Palabras subrayadas atravesando páginas. Tráfico humano, cuentas offshore, conexiones políticas, y una frase repetida tantas veces que parecía obsesión. Están vigilando. Mi teléfono vibró contra la mesa, el sonido amplificado en mi apartamento silencioso. Número desconocido. Casi lo ignoré. Casi. El mensaje era breve. Tu padre no murió en un accidente. La verdad está enterrada donde él está. Ve esta noche. Mis manos temblaban mientras lo leía 2, 3 veces. Podría ser una broma macabra. Podría ser alguien que recordaba el aniversario. 27 de octubre. 13 años desde que me convertí en huérfana. Respondí, ¿quién eres? Sin respuesta. Solo esas 2 frases brillando acusadoramente desde mi pantalla. Nerea me diría que estaba loca. Mi mejor amiga había pasado años intentando convencerme de dejarlo ir, de dejar de ver conspiraciones en la muerte de mi padre. Pero Nerea no sabía lo que había encontrado en estas cajas. No sabía sobre las llamadas que hizo la semana antes de morir. La forma en que me abrazó demasiado fuerte y me dijo que me amaba 3 veces en un día, como si estuviera memorizando el momento. Agarré mi chaqueta y las llaves. El cementerio de Valdecilla estaba a 40 minutos de Madrid, más si las carreteras estaban mal. El reloj marcaba las 21:47, cerca de la hora en que murió según el informe policial. Las 22:15, habían calculado. Lo suficientemente tarde como para que nadie estuviera cerca para presenciar nada. La conducción pasó en un borrón de farolas y dudas. Cuando crucé las puertas del cementerio, había comenzado una llovizna ligera, suficiente para hacer resbaladizos los caminos estrechos que serpenteaban entre las lápidas. Apagué los faros y aparqué detrás de un cobertizo de mantenimiento. El instinto me decía que permaneciera oculta. La tumba de mi padre estaba en una pequeña colina bajo un roble. Había elegido ese lugar porque solía llevarme de excursión a bosques como este antes de que el trabajo lo consumiera, antes de que empezara a llegar a casa con sombras bajo los ojos y revisando las cerraduras 2 veces cada noche. Llegué a mitad del camino cuando los vi. 10 hombres, todos con trajes negros a pesar de la hora tardía y la llovizna. Permanecían en un círculo perfecto alrededor de la lápida de mi padre, inmóviles como estatuas, su formación demasiado precisa para ser coincidencia. Subs aparcados en línea junto al camino de acceso, negros y relucientes incluso en la oscuridad. Me agaché detrás de un monumento grande, el corazón golpeando contra mis costillas. Esto no era una broma. Esto era real y peligroso. Y debería irme, llamar a la policía, hacer cualquier cosa excepto lo que estaba haciendo, quedarme congelada y observar. Un hombre estaba de pie junto a la cabecera de la tumba. No podía ver su rostro, pero lo vi agacharse. Vi cómo colocaba algo blanco sobre la lápida. Habló, su voz demasiado baja para escuchar, pero la cadencia sonaba extranjera, italiana tal vez. Cuando se enderezó, hizo un gesto, y los 10 hombres inclinaron la cabeza al unísono. Duró quizás 30 segundos. Luego, sin una palabra, se dispersaron. Cada hombre regresó a un vehículo con eficiencia militar. Los motores ronronearon, y el convoy se alejó hacia la noche, las luces traseras desapareciendo como brasas moribundas. Esperé 5 minutos completos, observando movimientos, escuchando pasos. Nada.
solo el susurro del viento entre las hojas y el zumbido distante del tráfico en la autopista. El sobre estaba donde el hombre lo había dejado, ya húmedo por la llovizna. El nombre de mi padre estaba escrito en el frente con letra elegante. Miguel Romero. Mis dedos temblaron al recogerlo. El papel grueso y caro. Dentro, fajos de billetes de 100 euros. No los conté, pero reconocí la riqueza cuando la vi. Miles, tal vez decenas de miles. Y metida entre los billetes, una tarjeta no más grande que mi palma. La caligrafía era la misma que la del sobre. Deuda pagada. Perdóname, Miguel Romero. MV. No deberías estar aquí. Me giré bruscamente, casi dejando caer el sobre. Él estaba a menos de 3 metros, y no tenía idea de cómo se había acercado sin hacer ruido. Alto, quizás 1,90, vestido con el mismo traje negro que los demás, pero llevándolo como una segunda piel. Cabello oscuro, piel aceitunada y ojos que capturaban la poca luz que quedaba. No azules, no exactamente marrones, algo intermedio que parecía casi depredador en las sombras. ¿Quién eres? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Podría hacerte la misma pregunta. Dio un paso más cerca, moviéndose con una fluidez que me hizo querer retroceder. Pero creo que ya lo sé. Tienes sus ojos. La declaración me golpeó como agua fría. ¿Conocías a mi padre? Sí. Miró el sobre en mis manos. No se suponía que encontraras eso. Entonces no deberías haberlo dejado en un cementerio público. Su mandíbula se tensó. La única grieta en su exterior compuesto. Es lo que le debía. ¿Le debías por qué? Por salvar mi vida. Lo dijo simplemente, como si fuera un hecho más que una revelación. Tu padre era un buen hombre. Mejor que yo. Mejor que la mayoría. El tiempo pasado. Reconocimiento de que mi padre estaba muerto. Y el extraño sabía por qué. ¿Tú lo mataste? No. La palabra fue inmediata, casi cortante. Pero sé quién lo hizo. Mi agarre en el sobre se apretó. Entonces dímelo. No aquí. No ahora. Metió la mano en su chaqueta y me tensé. Pero solo sacó una tarjeta de visita. Blanco simple. Letras en relieve. Mateo Villar. Importación-exportación. Una dirección en el centro de Madrid. Cuando estés lista para saber la verdad, ven a buscarme. ¿Por qué debería confiar en ti? No deberías. Se giró para irse, luego se detuvo. Pero lo harás porque eres periodista. Paula Romero, 28 años. Reportera de investigación independiente viviendo en un estudio en la calle Alcalá. Has estado investigando la muerte de tu padre durante 5 años. No te detendrás ahora. El hielo inundó mis venas. ¿Cómo sabes eso? Sé todo lo que importa. Caminó hacia el SUV restante, el que no había notado aparcado detrás del roble. Los hombres que mataron a tu padre siguen ahí fuera. Todavía son peligrosos. Si quieres respuestas, necesitarás protección. Piénsalo. La puerta se cerró con un golpe sólido. El motor arrancó y se alejó, dejándome sola con la tumba de un hombre muerto y 50.000 euros que no comprendía. Miré la tarjeta en mi mano. Mateo Villar, MB. Las iniciales de la nota. Este hombre conocía a mi padre. Sabía lo que pasó, y de alguna manera, imposiblemente, supe que estaría entrando en su oficina en cuestión de días, porque tenía razón sobre una cosa. No me detendría, ni ahora, ni nunca. 2 días de búsquedas obsesivas en Google me enseñaron más sobre Mateo Villar de lo que quería saber. Su nombre aparecía en exactamente 3 artículos periodísticos durante la última década, siempre en el fondo de galas benéficas o inauguraciones empresariales. Nunca acusado, nunca cuestionado públicamente. Pero la forma en que los periodistas construían frases alrededor de él gritaba revisión legal cuidadosa. La empresa de importación y exportación que supuestamente dirigía tenía oficinas en 6 ciudades y un sitio web tan genérico que podría estar vendiendo cualquier cosa, desde aceitunas hasta armas. No estás considerando esto en serio. Nerea estaba en la puerta de mi cocina, brazos cruzados, observándome compilar notas como si me estuviera preparando para la guerra. Paula, este hombre podría ser peligroso. Sabía cosas sobre mi padre que nadie más sabe. Rodeé otro nombre en mi libreta, uno que aparecía tanto en las notas de mi padre
como en un registro empresarial conectado a la compañía de Mateo. La policía dijo que fue un accidente. Todo el mundo dijo que fue un accidente. ¿Y si se equivocaron? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. ¿Y si alguien los hizo equivocarse? Entonces ve al FBI. Ve con alguien oficial. Se acercó más, bajando la voz. No entres en la oficina de un extraño porque dejó dinero en una tumba y sabía tu dirección. Los 50.000 euros estaban en mi armario, todavía en el sobre, sin explicación. No los había tocado más allá de moverlos de mi coche. Dinero manchado de sangre, tal vez. O culpa. O algo peor que aún no podía nombrar. Soy periodista, Nerea. Esto es lo que hago. Escribes exposiciones sobre fraude corporativo y corrupción política. No investigas crimen organizado. Agarró mi brazo, obligándome a mirarla. Por favor, solo piénsalo. Lo había pensado durante 48 horas seguidas, noches sin dormir y mañanas alimentadas por café. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que Nerea tenía razón, pero la adolescente furiosa y dolida de 15 años, que nunca obtuvo respuestas, seguía empujándome hacia esa tarjeta de visita. Tendré cuidado, dije, sabiendo que era mentira. La dirección conducía a un edificio en el centro de Madrid que olía a dinero viejo y amenazas nuevas. Suelos de mármol, arte que probablemente costaba más que mi coche, y una recepcionista que parecía capaz de matarme con su abrecartas si fuera necesario. Hizo una llamada telefónica después de que diera mi nombre. Luego señaló hacia el ascensor sin una palabra. 4ª planta, oficina esquinera. La puerta ya estaba abierta cuando llegué. Mateo Villar estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura que brillaba bajo la iluminación empotrada. Se veía diferente a la luz del día, menos depredador y más empresario, pero la intensidad en sus ojos permanecía sin cambios. Esos extraños ojos castaño oscuro que parecían catalogar cada detalle de mi apariencia en los segundos que tardé en cruzar su umbral. «Señorita Romero». Se puso de pie, señaló una silla de cuero frente a él. Me preguntaba si vendrías. No me diste muchas opciones. Me senté, manteniendo la columna recta, negándome a sentirme intimidada por el lujo que me rodeaba. Dijiste que sabías quién mató a mi padre. Así es. Volvió a su asiento, juntando las puntas de los dedos. Pero primero, dime qué sabes sobre su trabajo. Era contador forense para el FBI. Rastreaba dinero, construía casos contra criminales usando registros financieros. Dudé. El caso en el que trabajaba cuando murió involucraba cuentas offshore, tráfico internacional. Estaba cerca de exponer una red que abarcaba 3 países e involucraba a personas que no toleran la exposición. Mateo sacó una carpeta del cajón de su escritorio, la deslizó hacia mí. Hace 15 años yo tenía 19 y era muy estúpido. Mi familia tenía ciertos intereses comerciales. Fui forzado a participar en una operación que no aprobaba. Tu padre era el agente que nos investigaba. Abrí la carpeta. Fotografías de un Mateo más joven, apenas más que un chico, junto a informes de vigilancia marcados con encabezados del FBI. La firma de mi padre en declaraciones de testigos. Podría haberme arrestado, continuó Mateo. Tenía evidencia, testimonio, todo lo necesario para encerrarme durante 20 años. En cambio, me dio una opción: alejarme del negocio de mi familia, construir algo legítimo o enfrentar procesamiento. ¿Por qué haría eso? Porque vio algo en mí que yo aún no veía en mí mismo. Su voz se suavizó fracciones. Creía que las personas podían cambiar si se les daba la oportunidad. Pasé más páginas, viendo la progresión. Mateo estableciendo su negocio de importación, documentos mostrando transacciones legítimas, registros fiscales limpios. Luego un cambio. Informes sobre la investigación de mi padre en redes de tráfico albanesas. Nombres rodeados. Uno que reconocí de sus notas personales. Arvan Kresnicki. 2 años después de que tu padre me diera esa oportunidad, él murió. La mandíbula de Mateo se tensó. Investigué por mi cuenta. Descubrí que la mafia albanesa lo mató porque estaba a punto de exponer su red de tráfico humano. Políticos estaban involucrados. Policías estaban involucrados. Tu padre era una amenaza que no podían permitirse que existiera. Mis manos temblaron mientras leía la evidencia que había compilado. Declaraciones de testigos, registros financieros,
Fotos de vigilancia mostrando hombres de Kresniki cerca de la carretera donde mi padre se estrelló. Esto era real. Esto no era conspiración ni paranoia. Esto era asesinato documentado y detallado. ¿Por qué no llevaste esto a las autoridades? Porque las autoridades estaban comprometidas. La mitad de las personas que deberían haber investigado estaban en la nómina de Kresniki. Se inclinó hacia adelante. Tu padre me pidió que protegiera algo si le pasaba algo. No entendí qué quería decir hasta que te vi en el cementerio. Quería que te protegiera a ti. La revelación golpeó como un impacto físico. Arvan Kresniki descubrió que has estado investigando la muerte de tu padre. Has estado haciendo preguntas, solicitando registros antiguos. Sabe que existes y sabe que eres una amenaza. El hielo inundó mis venas. ¿Cómo lo sabría? Porque tiene gente vigilando a cualquiera que muestre interés en ese caso. Activaste alertas cuando solicitaste informes policiales hace 3 meses. Mateo se puso de pie. Se movió hacia la ventana con vista a la ciudad. Estás en peligro, señorita Romero. Peligro real. ¿Qué quieres de mí? Quiero mantenerte viva. Es lo que tu padre hubiera querido. No me debes nada. Le debo todo. Se giró y por primera vez vi algo más allá del exterior controlado. Dolor, tal vez. O culpa que 15 años no podían borrar. Déjame protegerte. 72 horas. Dame 3 días para evaluar la amenaza y poner medidas en su lugar. Debería haber dicho que no. Debería haber salido e ido directamente a la oficina del FBI. Pero algo en su voz, en la forma en que hablaba de mi padre, me hizo creerle. 72 horas, me oí decir. Y luego me dices todo, incluyendo quién envió ese mensaje. Asintió una vez. Mi gente te... La puerta de la oficina se abrió violentamente. Un hombre con traje oscuro que reconocí del cementerio. El mismo porte militar. Señor, estacionamiento. 2 hombres, albaneses, esperando junto a su coche. La transformación de Mateo fue instantánea. El empresario desapareció, reemplazado por algo frío y letal. ¿Cuántos de los nuestros? 4 en posición. Marcos está con ellos. Sácala por la salida de servicio ahora. Me miró y vi al depredador de nuevo. Quédate cerca de ellos. Haz exactamente lo que digan. Todo pasó demasiado rápido para procesar. El hombre de traje tenía mi brazo, tirándome hacia una puerta que no había notado detrás de una estantería. Mateo hablaba órdenes rápidas por teléfono. Disparos, distantes pero inconfundibles. 2 chasquidos agudos que hicieron que mi corazón golpeara contra mis costillas. Sigue moviéndote, ordenó mi escolta, su agarre en mi brazo apretándose. Emergimos en un nivel de estacionamiento subterráneo que no reconocía. 3 subis estaban con los motores en marcha. Entra, dijo un hombre de hombros anchos. Debes ser Paula. Estás a salvo ahora, pero no me sentía segura. Me sentía como si hubiera atravesado una puerta hacia un mundo que no comprendía, donde hombres esperaban para secuestrarme y los disparos eran solo parte del paisaje. Mi teléfono vibró. Número de Mateo, aunque no recordaba dárselo. El texto era breve. Momento de decisión, Paula. 3 días de protección o estás sola contra personas que ya te encontraron una vez. Elige ahora. Escribí una palabra de vuelta. Sí, porque Nerea tenía razón. Esto era peligroso. Pero alejarme ahora sería aún más mortal. La casa segura estaba a 2 horas al norte de Madrid, tallada en la ladera de la montaña como si perteneciera allí. Todo cristal y piedra y cámaras de seguridad que fingí no notar. Marcos me mostró una habitación de invitados que tenía mejores muebles que todo mi apartamento. Luego me dejó sola con instrucciones de no deambular y un número de teléfono para llamar si necesitaba algo. No dormí la primera noche. Solo me senté junto a las ventanas de suelo a techo, observando a hombres armados patrullar el perímetro, sus siluetas pasando a través de charcos de iluminación paisajística como fantasmas protegiendo a los vivos. Mateo llegó a la mañana siguiente llevando un maletín de cuero que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Se veía diferente sin la chaqueta del traje, solo pantalones oscuros y una camisa gris con las mangas enrolladas hasta los codos. Más humano, menos intocable. Café. Dejó el maletín sobre la mesa, sacó un termo y 2 tazas como si esto fuera normal, como si no estuviera siendo retenida bajo custodia protectora mientras mafiosos albaneses me cazaban. Solo, ¿verdad?
Asentí, porque rechazar parecía mezquino. Sirvió con manos firmes. Me pasó una taza que irradiaba calor en mis palmas. El café era mejor que cualquier cosa que hubiera hecho yo misma. Por supuesto que lo era. Traje más archivos. Señaló el maletín. Todo lo que he compilado sobre la investigación de tu padre. Dijiste que querías la verdad. Durante las siguientes 4 horas, nos sentamos en esa mesa mientras él me guiaba a través de 15 años de investigación. Registros financieros mostrando cuentas offshore conectadas a la red de Kresniki, declaraciones de testigos de personas demasiado aterrorizadas para testificar, fotos de vigilancia de reuniones entre políticos y criminales. El rostro de mi padre aparecía en algunas de las imágenes más antiguas, siempre en el fondo, siempre observando. Era meticuloso, dijo Mateo, trazando una línea en un diagrama de flujo que mostraba movimiento de dinero entre empresas fantasma. La mayoría de los agentes se habrían rendido después de encontrar el primer callejón sin salida. Tu padre simplemente trabajaba más duro. Nunca hablaba de sus casos en casa. Miré una foto de mi padre sentado en un coche sin identificación, cámara apuntando a un almacén. Pensé que solo era por las reglas, mantener el trabajo separado. Ahora creo que estaba intentando protegerme de saber demasiado. Lo estaba. La voz de Mateo se suavizó. La última vez que lo vi, 3 semanas antes de que muriera, me dijo que tenía un seguro, algo que derribaría toda la red si algo le pasaba. No entendí qué quería decir entonces. No lo entendí hasta que te vi en el cementerio. ¿Seguro? Mi mente recorrió posibilidades. ¿Crees que dejó evidencia en algún lugar? Estoy seguro de ello, pero nunca la encontré. Lo que significa que tu padre la escondió bien. Volvió al segundo día con archivos diferentes. Estos mostraban su propio pasado, el negocio familiar del que se había alejado a los 19, rutas de envío que movían más que aceitunas y vino, rastros de dinero que conducían a lugares que ningún negocio legítimo debería tocar. Mi abuelo construyó la familia Villar durante 40 años, dijo Mateo, mostrándome una fotografía de un anciano con ojos feroces. Vino de la nada, sobrevivió cosas que no puedo imaginar. Pero en algún lugar del camino, olvidó la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Para cuando tuve edad suficiente para entender lo que realmente hacíamos, era demasiado tarde para fingir ignorancia. ¿Por qué te quedaste hasta los 19? Lealtad, miedo, estupidez. Dejó la foto. Todo lo anterior. Mi madre murió cuando tenía 10. Mi padre era... Hizo una pausa, la mandíbula tensándose. No era un buen hombre. Mi abuelo me crió después de eso. Me enseñó todo lo que sabía. Lo amaba. No quería decepcionarlo. Pero te alejaste, porque tu padre me mostró que podía, que había otro camino. Me miró a los ojos y vi el peso que cargaba. He pasado 15 años intentando demostrar que tenía razón al darme esa oportunidad. La tercera tarde, Mateo extendió un mapa de Madrid sobre la mesa. Marcas rojas señalaban ubicaciones específicas. Kresniki tiene 3 propiedades que hemos identificado, explicó. Un almacén cerca del puerto donde coordina operaciones. Una casa segura en los suburbios donde a veces se queda. Un negocio legítimo que sirve de fachada para lavado de dinero. ¿Cómo sabes todo esto? Porque he estado rastreándolo desde que tu padre murió. Su dedo se movió sobre el mapa, esperando el momento correcto para actuar. Esperándote a ti. ¿A mí? No entiendo qué tengo que ver con esto. Tu padre no trabajaba solo, Paula. Tenía informantes, testigos protegidos, evidencia escondida. Si existe ese seguro del que habló, tú eres la única persona que podría saber dónde está. Eres su hija. Eres en quien confiaría. La verdad de sus palabras se asentó sobre mí como una losa. Durante 13 años, había estado buscando respuestas en lugares equivocados, revisando notas, solicitando informes, haciendo preguntas a extraños. Cuando todo el tiempo, mi padre podría haber dejado algo específicamente para mí. Necesito pensar, dije, levantándome de la mesa. Necesito... aire. Salí al balcón cubierto. El aire de la montaña era frío y limpio. Olía a pinos y tierra húmeda. Abajo,
Los guardias continuaban su patrulla interminable. Mateo salió detrás de mí, manteniéndose a una distancia respetuosa. Sé que es mucho para procesar. ¿Crees que mi padre sabía que iba a morir? Creo que sabía el riesgo, y decidió que algunas cosas valían la pena morir por ellas. Mateo se acercó, de pie junto a mí. Era valiente. Imprudente tal vez, pero valiente. Pensé en mi padre en esas últimas semanas. Los abrazos extra, la documentación cuidadosa, la preparación para un futuro que no vería. Había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Construyendo un legado de verdad, incluso si le costaba todo. Lo terminaremos. Prometí al fantasma de Miguel Romero y al hombre que estaba a mi lado. Pase lo que pase. Los brazos de Mateo se tensaron alrededor de mí en un gesto protector que no había pedido, pero que necesitaba desesperadamente. Afuera, los guardias armados patrullaban bajo la luz de la luna. En algún lugar, Kresniki estaba planeando su próximo movimiento, y en un disco duro de 15 años guardado en algún lugar que aún no recordaba, había suficiente verdad para quemar un imperio. La guerra estaba llegando. Solo teníamos que estar listos cuando arribara. Los 3 días en la casa segura se convirtieron en una inmersión completa en el mundo oscuro que había matado a mi padre. Cada mañana, Mateo aparecía con más archivos, más evidencia, más piezas del rompecabezas que había estado armando durante 13 años sin saberlo. El segundo día me mostró fotografías de vigilancia que helaron mi sangre. Políticos que reconocía de las noticias, estrechando manos con hombres de rostros duros en almacenes vacíos. Jueces entrando en restaurantes donde los esperaba Arvan Kresniki. Agentes de policía aceptando sobres gruesos en callejones oscuros. Tu padre documentó todo esto, dijo Mateo, extendiendo las fotos sobre la mesa como cartas de un juego mortal. Cada reunión, cada transacción, cada momento en que alguien vendió su alma. Por eso lo mataron. No solo sabía demasiado, tenía pruebas de todo. ¿Cuántas personas están involucradas? Cientos. Su dedo trazó conexiones entre fotos. Desde concejales municipales hasta miembros del Parlamento, desde agentes de patrulla hasta comisarios. La red de Kresniki no sobrevivió 15 años por accidente. Sobrevivió porque compró protección en cada nivel del sistema. Los registros financieros eran igual de condenatorios. Cuentas offshore en las Caimán. Transferencias a través de empresas fantasma en Panamá. Dinero fluyendo desde operaciones de tráfico humano hacia los bolsillos de personas que juraron proteger a los inocentes. Mi padre había rastreado cada euro. Había construido un caso que debería haber destruido imperios. En cambio, lo había destruido a él. ¿Por qué te estás arriesgando por esto?, pregunté la tarde del segundo día, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas. Has construido una vida legítima. Podrías alejarte, dejar que alguien más lidie con Kresniki. Mateo dejó los papeles que estaba revisando y me miró con esos ojos que siempre parecían ver demasiado. Porque le debo a tu padre más que solo mi libertad. Le debo la persona en la que me convertí. Se levantó, caminó hacia la ventana. Cuando tenía 19 años, estaba destinado a heredar el negocio de mi abuelo. Sabía lo que significaba eso. Violencia, tráfico, sangre. Pero era mi familia, mi legado. No veía otra opción. Se giró hacia mí, y por primera vez vi vulnerabilidad real en su expresión. Tu padre me arrestó en una operación encubierta. Me sentó en una sala de interrogatorios durante 6 horas, mostrándome fotos de víctimas, testimonios de familias destruidas, evidencia de todo lo que mi familia había hecho. Luego me dijo algo que cambió mi vida. No eres tu abuelo, no eres tu padre, puedes elegir quién ser. Te dejó ir. Me dio 24 horas para decidir. Alejarme y construir algo limpio, o ir a prisión por 20 años. Mateo se acercó, y el aire entre nosotros pareció cargarse. Nadie me había dado una opción antes. Nadie había creído que yo podría ser algo más que un criminal. ¿Y si hubiera elegido mal? Me habría arrestado sin dudarlo. Tu padre no era ingenuo, Paula. Era estratégico. Apostó que yo tenía algo que valía la pena salvar, y pasó los siguientes 2 años verificando que no se equivocara. Me vigilaba, me guiaba. A veces me amenazaba cuando me desviaba del camino. Era más padre para mí que el hombre que me engendró. La emoción en su voz era cruda y honesta. Me encontré levantándome,
acercándome hasta estar a centímetros de él. Por eso el dinero en la tumba. 50.000 euros. Lo que le habría dado por salvar mi vida si hubiera vivido lo suficiente para aceptarlo. Su mano se levantó, rozando mi mejilla con una suavidad que contrastaba con todo lo demás sobre él. Y por eso te protegeré con todo lo que tengo. Es lo que él hubiera querido. El trueno retumbó en la distancia. Una tormenta se acercaba desde las montañas, oscureciendo el cielo prematuramente. ¿Y qué quieres tú, Mateo? Mi voz salió más suave de lo que pretendía. No lo que mi padre hubiera querido. ¿Qué quieres tú? Sus ojos se oscurecieron, bajando a mis labios antes de volver a encontrarse con mi mirada. Quiero cosas que no debería querer. Cosas que complican todo. Tal vez las complicaciones son exactamente lo que necesitamos. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para retroceder. No lo hice. Sus labios rozaron los míos, apenas un susurro de contacto que envió electricidad por mi columna vertebral. Estaba a punto de profundizar el beso cuando un relámpago iluminó la habitación, seguido inmediatamente por un trueno que sacudió las ventanas. Nos separamos. El momento roto, pero no olvidado. La lluvia comenzó a golpear contra el cristal con furia renovada. Deberíamos... Empecé, sin saber cómo terminar la frase. Deberíamos centrarnos en mantenerte viva. Terminó Mateo, aunque sus ojos decían que prefería hacer cualquier otra cosa. El resto puede esperar. Pero ambos sabíamos que no podría esperar mucho. La atracción entre nosotros era un fuego que solo crecería, alimentado por peligro compartido y verdades dolorosas. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, otra tormenta diferente apenas estaba comenzando. La llamada llegó en mitad de la noche del tercer día. No al teléfono de Mateo, sino al mío. Un número desconocido que brillaba en la oscuridad de mi habitación como una advertencia. ¿Diga? Mi voz sonaba rasposa por el sueño. Paula Romero. La voz era masculina, acento del este de Europa, fría como el hielo. Tenemos a tu amiga, Nerea García. Está viva, por ahora. El pánico me golpeó como un puño en el estómago. Me senté bruscamente en la cama, completamente despierta. ¿Qué quieren? Tú. A cambio de ella. Tienes 2 horas para presentarte en el almacén del puerto, Muelle 17. Ven sola o la matamos lentamente. La línea se cortó. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Salí corriendo de mi habitación. Bajé las escaleras a toda velocidad. Mateo ya estaba en el salón principal, vestido completamente a pesar de la hora. Marcos debe haberlo despertado. Tienen a Nerea. Sollocé, mostrándole el número en mi pantalla. Dicen que la cambiarán por mí. 2 horas. Su expresión no cambió, pero algo letal brilló en sus ojos. ¿El almacén del puerto? Muelle 17. Es una trampa, por supuesto. Ya estaba marcando números en su propio teléfono. Marcos, despierta a todos. Operación de rescate, 30 minutos. Sí, todos. Cortó y me miró. No vas a ir sola. De hecho, no vas a ir en absoluto. Es mi amiga. Está en peligro por mi culpa. Exactamente. Por eso no te arriesgaré. Su voz era puro acero. Nerea es inocente. La sacaremos. Pero no dándoles lo que quieren. ¿Y si la matan? No lo harán. Todavía no. Se acercó. Puso sus manos en mis hombros. Kresniki quiere usarla como cebo. Sabe que vendremos. Está contando con ello. Pero no espera que vengamos preparados. Los siguientes 20 minutos fueron un caos controlado. Hombres armados llenaron la casa, vistiendo chalecos antibalas, revisando armas, hablando en código militar que apenas comprendía. Mateo se transformó en alguien completamente diferente. Un comandante dando órdenes precisas, trazando estrategias en mapas, coordinando movimientos con eficiencia letal. Te quedas en la furgoneta de comando con Marcos, me dijo mientras se ajustaba su propio chaleco antibalas. Usas esto. Me entregó un chaleco pesado. No sales bajo ninguna circunstancia. ¿Entendido? Entendido. Pero cuando vi su expresión, la forma en que revisaba su arma con manos expertas, entendí realmente lo que estaba a punto de hacer. Este hombre, que me había mostrado documentos y hablado de redención, estaba a punto de ir a la guerra. El puerto estaba oscuro y silencioso cuando llegamos. Solo el sonido de agua contra los muelles y el lejano graznido de gaviotas.
La furgoneta de comando estaba equipada con pantallas que mostraban feeds de cámaras que los hombres de Mateo habían instalado en silencio alrededor del almacén objetivo. En una de las pantallas vi a Nerea. Estaba atada a una silla en lo que parecía una oficina, con moretones en el rostro pero viva. 3 hombres la vigilaban, todos armados. 6 más en el exterior, reportó Marcos desde su auricular. 2 francotiradores en el techo del almacén contiguo. Están preparados para una guerra. Nosotros también. La voz de Mateo llegó a través del sistema de comunicaciones. Equipos Alfa y Beta, en posición. Esperamos mi señal. Lo que siguió fue una demostración de violencia quirúrgica. Los francotiradores de Mateo eliminaron a los vigilantes del techo con disparos silenciados. 2 equipos entraron simultáneamente por puertas opuestas. A través de las pantallas, vi el caos desplegarse en tiempo real. Mateo se movía como un depredador entre las sombras. Vi cómo derribó a un guardia con un movimiento fluido. Desarmó a otro con eficiencia brutal. Cuando 3 albaneses bloquearon su camino hacia la oficina donde tenían a Nerea, no dudó. 3 disparos. 3 cuerpos cayendo. Todo en menos de 5 segundos. El sonido de disparos resonó a través de los altavoces de la furgoneta. Gritos en albanés. Órdenes gritadas en español. El caos de hombres luchando y muriendo. Marcos permanecía calmado junto a mí, dirigiendo unidades a través de su auricular como si estuviera coordinando una reunión de negocios en lugar de una operación de rescate. Entonces vi a Mateo alcanzar la oficina. Cortó las ataduras de Nerea con un cuchillo. La levantó con sorprendente gentileza, considerando que acababa de matar a 3 hombres. Ella estaba llorando, aterrorizada, aferrándose a él mientras la sacaba cargada del edificio. «Paquete asegurado», dijo Marcos en su auricular. «Proceder a extracción». Pero los albaneses tenían refuerzos. Un SUV negro apareció en el acceso al muelle. 4 hombres más saliendo con armas automáticas. El tiroteo se intensificó. A través de la pantalla, vi a uno de los hombres de Mateo caer, luego otro. Mi corazón se detuvo cuando vi a Mateo protegiendo a Nerea con su propio cuerpo, disparando con una mano mientras la mantenía agachada detrás de un contenedor con la otra. Un albanés se acercó desde el flanco. Mateo se giró. 2 disparos al centro de masa. El hombre cayó. Finalmente, el silencio. El último atacante estaba muerto, o huido. Los hombres de Mateo aseguraron el perímetro mientras él traía a Nerea hacia la furgoneta. Cuando llegaron, salté fuera ignorando las órdenes de Marcos. Nerea se derrumbó en mis brazos, sollozando, temblando de miedo y alivio. Estaba magullada pero viva. Miré a Mateo por encima de su cabeza. Tenía sangre salpicada en su camisa, aunque no parecía herido. Sus ojos encontraron los míos, y en ellos vi algo que me heló y me reconfortó al mismo tiempo. Este era el hombre real, no el empresario del traje caro, no el redentor buscando perdón. Era un guerrero que acababa de matar para proteger lo que reclamaba como suyo. Y contra toda lógica, esa verdad no me asustó. Me hizo confiar en él completamente. Porque si alguien podía mantenerme con vida contra Kresniki, era el hombre que acababa de arrasar un almacén lleno de asesinos para salvar a mi mejor amiga. Nerea se recuperaba en una habitación privada del hospital, rodeada de más seguridad que un jefe de Estado. Mateo había organizado todo sin que se lo pidiera, asegurándose de que tuviera el mejor médico que el dinero podía comprar mientras mantenía su ubicación secreta. La visité al día siguiente del rescate. Marcos me llevó en uno de esos subs negros que estaba aprendiendo a reconocer. Se veía más pequeña en la cama del hospital, moretones oscureciéndole la mejilla y las muñecas. Cuando me vio, las lágrimas comenzaron inmediatamente. «Lo siento tanto», dije, acercando una silla. «Esto es mi culpa. Te arrastré a esto». Buscaban algo. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando. Tal vez lo había hecho. Seguían preguntando dónde tu padre lo había escondido. Decían que tú sabrías dónde estaba la evidencia. Me enderecé. ¿Evidencia? ¿Dijeron eso específicamente? Una y otra vez. Que Miguel Romero tenía un seguro. Algo que destruiría toda su operación. Apretó mi mano. Paula, ¿qué tenía tu padre? No lo sabía. No entonces. Pero esa palabra, seguro,
Coincidía con lo que Mateo había dicho. Mi padre diciéndole que tenía algo que derribaría la red si algo le pasaba. Protección a través de la amenaza de exposición. La culpa se asentó pesadamente en mi pecho. Nerea había sido torturada por preguntas que yo había estado haciendo, investigaciones que yo había estado persiguiendo. El regreso fue silencioso. Miré por la ventana, observando el paisaje pasar, mi mente recorriendo posibilidades. Si mi padre había escondido evidencia, ¿dónde la pondría? No en casa. La casa había sido registrada después de su muerte, vaciada cuando me fui a vivir con mi tía a Sevilla. Entonces lo recordé. Marcos, necesito ir a un banco. El recuerdo surgió nítido y claro, cortando años de olvido deliberado. Banco Nacional, centro de Madrid. Me miró por el espejo retrovisor. Eso no está en las ubicaciones aprobadas de hoy. No me importa. Llama a Mateo. Dile que recordé algo sobre mi padre. 20 minutos después, íbamos de regreso hacia la ciudad, esta vez con 2 SUVs adicionales flanqueándonos. Mateo nos encontró en el banco, apareciendo del vehículo delantero, luciendo como si hubiera estado en medio de algo importante. Sus mangas estaban enrolladas, el cabello ligeramente despeinado de una manera que no debería haber sido atractiva, pero lo era. «Esto mejor que sea importante», dijo, aunque su tono no contenía irritación real. 3 semanas antes de morir, mi padre me trajo aquí. Caminamos a través del vestíbulo de mármol hacia un empleado del banco que Mateo aparentemente había llamado con anticipación. Dijo que estaba estableciendo algo para mi futuro, abriendo una caja de seguridad a nombre de ambos. Nunca la revisaste. Tenía 15 años y mi padre acababa de morir. Bloqueé todo de esas últimas semanas. La verdad sabía amarga. Hasta ahora, la bóveda era todo lo que esperarías. Prístina, con temperatura controlada, silenciosa como una tumba. El empleado del banco verificó nuestras identidades, chequeó firmas, luego nos dejó solos con una caja metálica larga que pesaba casi nada. Dentro, envuelto en plástico protector, había un disco duro externo, viejo para los estándares modernos, pero el ambiente controlado lo había preservado perfectamente. Una nota estaba pegada en la parte superior con la caligrafía de mi padre. Para Paula, cuando estés lista. Mateo lo levantó cuidadosamente, girándolo en sus manos como si pudiera explotar. Esto es lo que lo mató. Lo llevamos de vuelta a la casa segura. Mateo tenía gente de tecnología que podía recuperar datos de electrónica antigua, que sabía cómo acceder a archivos encriptados, sin activar ningún protocolo de autodestrucción que mi padre pudiera haber instalado. Tomó 6 horas. Caminé de un lado a otro todo el tiempo, incapaz de sentarme, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera lo que podría estar en ese disco. Cuando finalmente mostraron el contenido en la pantalla de una laptop, entendí por qué las personas habían muerto para mantener esto en secreto. 15 años de investigación. Registros financieros mostrando dinero fluyendo desde redes de tráfico albanesas a través de empresas fantasma hacia las cuentas de políticos, jueces, jefes de policía. Nombres, fechas, cantidades. Grabaciones de video de reuniones que nunca deberían haber ocurrido. Testimonio de víctimas que mi padre había protegido y escondido. Registros bancarios probando todo. Dios mío, susurré. Esto podría derribar a cientos de personas. Mateo se desplazó por los archivos, su expresión oscureciéndose con cada revelación. Tu padre estaba construyendo un caso que habría destruido no solo la organización de Kresniki, sino a todos conectados con ella. Por eso lo mataron. Por esto es que han estado buscando durante 13 años. Necesitamos publicar esto. Llevarlo a cada medio de comunicación, cada agencia policial que no esté comprometida. Lo enterrarán. Me miró, algo duro en sus ojos. La mitad de estas personas tienen el poder para hacer desaparecer evidencia. Reclamarán que es fabricada, demandarán por difamación. Lo atascarán en tribunales durante años mientras las víctimas continúan sufriendo. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Solo dejar que ganen? Sugiero que usemos esto para destruir a Kresniki directamente. Forzarlo a salir al descubierto. Eliminar la cabeza de la serpiente mientras el cuerpo todavía se retuerce. Se puso de pie, moviéndose alrededor del escritorio hacia mí. Tú haces tu parte.
Publica todo simultáneamente a través de múltiples plataformas. Haz lo imposible de suprimir. Yo haré la mía. Eliminar a Kresniki antes de que pueda retaliar o desaparecer. ¿Quieres decir matarlo? Quiero decir terminar lo que tu padre comenzó. Nos quedamos demasiado cerca en la luz decreciente del estudio. Afuera, el sol se estaba poniendo sobre las montañas, pintando todo de dorado y rojo. ¿Cuánto tiempo tendríamos? 2 semanas para preparar. Tal vez 3. Necesito reunir inteligencia, posicionar a mi gente, encontrar dónde se está escondiendo Kresniki. Su mano subió, apartando un mechón de cabello de mi rostro. Tú necesitas tiempo para armar algo listo para publicación que no te demanden hasta el olvido. El toque envió electricidad por mi columna vertebral. Habíamos estado bailando alrededor de esto durante días, la atracción construyéndose como presión detrás de una presa. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Dije, estaré comprometida con un camino que termina en sangre. Tu padre comenzó ese camino hace 15 años. Solo estás terminando el viaje. Sus dedos se demoraron en mi mejilla, y ambos supimos que estábamos hablando de más que solo la misión. La guerra estaba decidida. Ahora solo teníamos que prepararlos para ella. El entrenamiento comenzó a la mañana siguiente. Mateo me despertó antes del amanecer. Me entregó ropa deportiva que encajaba perfectamente a pesar de nunca haber preguntado mi talla, y me llevó a un sótano que no sabía que existía. Colchonetas acolchadas cubrían el suelo. Armas colgaban en las paredes en filas ordenadas que deberían haberme aterrorizado, pero en su lugar se sintieron inevitables. Defensa personal primero, dijo rodando los hombros. Necesitas saber cómo protegerte si las cosas salen mal. Durante 2 semanas, aprendí cómo funciona la violencia. Cómo usar el impulso de un atacante en su contra. Dónde golpear para incapacitar en lugar de matar. Cómo romper agarres, crear distancia, sobrevivir el tiempo suficiente para que llegue ayuda. Mateo era paciente pero exigente. Nunca me dejaba rendirme, incluso cuando mis músculos gritaban y el sudor goteaba en mis ojos. Otra vez, decía, reajustando su postura. Más rápido esta vez. El entrenamiento con armas fue más difícil. No físicamente, sino mentalmente. Sostener una pistola se sentía mal de maneras que no podía articular. Mateo me hizo practicar cargando, descargando, limpiando atascos hasta que mis manos se movían a través de los movimientos automáticamente. No tienes que gustarte, dijo durante una sesión, observándome apuntar hacia blancos de papel. Solo tienes que sobrevivir. Entre sesiones de entrenamiento, escribí. 15 años de evidencia transformados en una narrativa que no podía ser ignorada. Flujos financieros mapeados en gráficos, testimonios organizados cronológicamente, archivos de video y audio con marcas de tiempo y verificados. Contacté a 3 periodistas en quienes confiaba. 1 en Nueva York, 1 en Londres, 1 en Berlín. Les di copias de todo, encriptadas de 6 maneras. Expliqué que cuando diera la señal, publicarían simultáneamente a través de cada plataforma que pudieran acceder. Esto es increíble, dijo Sara desde el New York Times durante nuestra videollamada encriptada. Y completamente demente. Sabes que las personas intentarán matarte por esto. Ya lo están intentando. Mateo pasó esas mismas 2 semanas planeando algo más oscuro. Lo veía en la sala de guerra, rodeado de mapas y fotografías, y hombres que hablaban en lenguaje militar cortante. Marcos siempre estaba allí, junto con otros cuyos nombres aprendí lentamente. Javier, que manejaba vigilancia. Cristóbal, quien se encargaba de logística. Antonio, quien nunca hablaba, pero irradiaba violencia controlada. Las noches eran nuestras. Caíamos en la cama exhaustos del entrenamiento y la planificación, pero siempre encontrábamos energía el uno para el otro. Mateo amaba lentamente, a fondo, como si estuviera memorizando cada centímetro de mi piel. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa de entrenamiento, nos quedamos en el sofá viendo el sol ponerse detrás de las montañas. Sus dedos trazaban patrones perezosos en mi hombro desnudo. ¿En qué piensas?, pregunté. En que debería sentirme culpable por esto, por ponerte en peligro, por arrastrarte más profundo en mi mundo. Se inclinó, besó mi frente. Pero no puedo arrepentirme de tenerte aquí. Yo tampoco. Era la verdad.
A pesar del miedo, a pesar del peligro, nunca me había sentido más viva. Nos amamos mientras el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura, urgentes y desesperados, como si pudiéramos mantener a raya la violencia que se avecinaba con la intensidad de nuestra conexión. Todo cambió en la mañana del día 14. Marcos entró en la sala de guerra con el rostro gris, un teléfono en la mano. Inteligencia confirma que Kresniki está planeando huir. Frontera francesa, mañana por la noche. Tiene un avión privado esperando en un aeródromo cerca de Pamplona. Mateo se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás. ¿Qué tan confiable es la fuente? Nivel 1. El teniente de Kresniki, el que hemos estado girando durante semanas. Dice que toda la operación se está desmoronando. Kresniki va a abandonar España y reorganizarse en los Balcanes. Entonces nos movemos esta noche. Mateo miró el reloj. 12 horas. Todos los equipos. Todas las ubicaciones simultáneamente. No le damos tiempo de reaccionar. El caos controlado estalló. Hombres corriendo a prepararse. Armas siendo distribuidas. Vehículos revisados. Yo estaba parada en medio de todo, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Mateo encontró mi mirada a través del caos. Cruzó la habitación. Tomó mi mano. Ven conmigo. Hay algo que necesito hacer. Nos llevó 20 minutos conducir hasta el cementerio de Valdesilla. El sol de la tarde proyectaba sombras largas a través de las lápidas. Mateo me llevó hasta la tumba de mi padre. Luego se arrodilló sobre la hierba. Miguel Romero, dijo en voz baja, su mano tocando la piedra fría. Te fallé una vez al no protegerte. No fallaré con tu hija. Miró hacia arriba, hacia mí, y sus ojos brillaban con algo que podría haber sido lágrimas. Pase lo que pase esta noche, la mantendré a salvo, custe lo que custar. Me arrodillé junto a él, mi mano cubriendo la suya sobre la lápida de mi padre. Lo terminaremos juntos. Nos besamos allí, en la tumba donde todo había comenzado, sellando una promesa que ambos sabíamos podría costarnos todo. La guerra estaba a 12 horas de distancia, y esta vez no habría vuelta atrás. La noche cayó sobre Madrid como un presagio. 3 equipos, 3 objetivos, una oportunidad. Mateo revisó su arma por última vez en la furgoneta de comando, su rostro una máscara de concentración letal. Equipo Alfa, almacén del puerto. Equipo Beta, casa segura del teniente. Equipo Gamma, fortaleza principal. Su voz resonaba a través de los auriculares. Entramos simultáneamente en 60 segundos, sin prisioneros excepto Kresniki. Él viene con vida. Yo estaba en la furgoneta con Marcos y David, el técnico de 22 años que manejaba las cámaras de vigilancia. Mis manos temblaban mientras revisaba el chaleco antibalas que Mateo había insistido que usara. El arma que me había dado pesaba como plomo en mi cintura. No la uses a menos que no tengas opción, había dicho antes de partir. Pero si llega el momento, no dudes. Dudar te mata. A través de las pantallas, vi los 3 asaltos desarrollarse como una sinfonía de violencia coordinada. Puertas siendo derribadas, granadas de destello explotando, gritos y disparos. El equipo de Mateo se movía a través de la fortaleza de Kresniki con eficiencia militar, despejando habitaciones, neutralizando guardias. Entonces vi a Mateo girar una esquina y recibir un disparo. Mi corazón se detuvo. El impacto lo hizo girar, sangre brotando de su brazo izquierdo. Pero no cayó. Se recuperó. Cambió su arma a la mano derecha y disparó 2 veces. El tirador albanés se desplomó. Mateo está herido, dije, mi voz saliendo como un grito ahogado. Lesión superficial. Respondió fríamente a través del auricular. Continúen con la misión. Lo observé avanzar, su brazo izquierdo colgando inútil, sangre empapando su camisa, pero su determinación no disminuyó. Pateó una puerta. Entró con 2 hombres detrás de él. Disparos, luego silencio. Objetivo adquirido. Dijo finalmente. Kresniki está en custodia. En la pantalla vi al hombre que había ordenado la muerte de mi padre. Arvan Kresniki, de 50 y tantos años, corpulento, con ojos de depredador ahora llenos de miedo, mientras los hombres de Mateo lo arrastraban a una habitación trasera. Mateo apareció en el marco, su rostro una máscara de furia controlada. Se acercó a Kresniki, agarró su cabello, forzó su cabeza hacia arriba.
15 de octubre de 2011. Agente Miguel Romero del FBI. ¿Lo recuerdas? Kresnicki escupió. Vete al infierno. El puño de Mateo conectó con su mandíbula. Una vez, 2 veces. Sangre brotó de la boca del albanés. La grabación está rodando, dijo Marcos tranquilamente, señalando la cámara que uno de los hombres de Mateo sostenía. Cada palabra está siendo documentada. Durante 10 minutos, observé a Mateo extraer una confesión, no con tortura elaborada, sino con violencia quirúrgica. Un golpe aquí, presión aplicada allí, la promesa implícita de que el dolor solo empeoraría. Kresnicki finalmente se quebró, las palabras derramándose como veneno. El tráfico humano, los sobornos, los asesinatos ordenados, y finalmente, el nombre que necesitaba escuchar. Miguel Romero estaba demasiado cerca. Tenía evidencia que nos habría destruido a todos. No tuve elección. Ordené el accidente. Mis hombres cortaron la línea de frenos, forzaron su coche fuera de la carretera. Lágrimas quemaron mis ojos. 13 años de preguntas respondidas en una confesión ensangrentada. Suficiente, dijo Mateo. Empaquétenlo, nos vamos. Entonces todo se fue al infierno. La explosión resonó desde algún lugar cercano. Las pantallas titilaron. David tecleó frenéticamente, tratando de recuperar las imágenes. Tenemos contacto hostil. Vino la voz de Javier a través del auricular. Refuerzos albaneses, al menos 15 hombres. Vienen hacia todas las ubicaciones. Mierda. Marcos ya estaba agarrando su rifle. Permanezcan dentro de la furgoneta. Encierren las puertas. No salgan por nada. Salió a la noche, dejándome sola con David. El joven técnico se veía aterrorizado, sus manos temblando sobre el teclado. Va a estar bien, dije, sin creerlo yo misma. El sonido de disparos se acercó. A través de las ventanas de la furgoneta, vi destellos de boca de cañón en la oscuridad. Hombres corriendo, gritando en albanés. El caos de una emboscada bien coordinada. La puerta trasera de la furgoneta explotó hacia adentro. Vidrio blindado agrietándose pero aguantando. David giró su silla, alcanzando el arma en su cadera. No fue lo suficientemente rápido. 3 disparos perforaron el metal debilitado. Observé con horror congelado mientras impactaban en el pecho de David, tirándolo hacia atrás. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Luego se pusieron vidriosos. Estaba muerto antes de que su cuerpo golpeara el piso. La puerta se abrió de golpe. Un hombre albanés con cicatrices subió, arma levantada. El tiempo se ralentizó. Vi su dedo tensándose en el gatillo. Vi mi muerte en sus ojos. El entrenamiento tomó el control. Mi mano encontró mi arma. La sacó. Apuntó al centro de masa tal como Mateo me había enseñado. Disparé 3 veces. El retroceso sacudió mi brazo. El sonido era ensordecedor en el espacio confinado. El albanés tropezó hacia atrás, sangre floreciendo en su camisa. Luego cayó de la furgoneta. Acababa de matar a un hombre. No hubo tiempo para procesar. Otro atacante apareció. Disparé de nuevo, fallando. Recalibré, respiré. Disparé 2 veces más. Cayó. Entonces Marcos estaba allí, sangrando de una herida en la pierna pero vivo, tirándome fuera de la furgoneta. «Muévete. Ahora». Corrimos a través del caos hacia uno de los SUVs. Mateo ya estaba dentro, Kresnicki atado y amordazado en el asiento trasero, su rostro hinchado del interrogatorio. Los neumáticos chirriaron mientras huíamos hacia la noche, dejando atrás cuerpos y evidencia y la inocencia que nunca podría recuperar. Había cruzado la línea. Ya no era solo una periodista investigando la muerte de su padre. Era parte de la guerra, y la guerra apenas estaba comenzando. La base secundaria era un almacén abandonado en las afueras de Toledo, elegido precisamente por su aislamiento. Kresnicki estaba atado a una silla en el centro de una habitación vacía, sangre seca en su rostro del interrogatorio anterior. Mateo se había vendado el brazo de manera improvisada, pero la sangre seguía filtrándose a través de la tela. Marcos coordinaba las comunicaciones mientras yo revisaba mi laptop con manos temblorosas. La confesión grabada estaba lista. Los archivos del disco duro de mi padre estaban compilados. Los 3 periodistas esperaban mi señal en 3 zonas horarias diferentes. «Tenemos un problema».
Javier entró corriendo, teléfono en mano, rostro pálido. Interceptamos comunicaciones albanesas. Kresniki tenía un plan de contingencia. ¿Qué tipo de plan? La voz de Mateo era puro hielo. Si no lo liberan en 30 minutos, equipos de sicarios atacarán las familias de 15 de tus hombres. Ya tienen las direcciones, las vigilancias están en posición. Esposas, niños, padres ancianos, todos son objetivos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a los hombres alrededor de la habitación. Marcos con su pierna herida. Cristóbal verificando su arma con manos firmes. Antonio de pie en las sombras como siempre. Estos hombres habían arriesgado todo por Mateo, y ahora sus familias pagarían el precio. Libérenlo. La voz de Marcos quebró el silencio. No podemos dejar que maten inocentes. Si lo liberamos, desaparece, y esto fue para nada. Mateo golpeó la pared con su puño bueno. David murió para capturarlo. No puedo desperdiciar eso. ¿Y mi hija? ¿Mi esposa? Cristóbal dio un paso adelante. ¿Las sacrificas por venganza? Todos los ojos se volvieron hacia mí. La laptop todavía brillaba en mis manos, los archivos listos para ser enviados con un solo clic. Entonces lo entendí. La única manera de salvarlos a todos. No tenemos que elegir. Mis dedos volaron sobre el teclado. Si publicamos todo ahora, inmediatamente, los albaneses no tendrán razón para atacar. La evidencia ya estará en el dominio público. Matar a las familias solo atraería más atención, más investigación del FBI. No hemos verificado toda la información legal. Mateo se acercó. Podrían demandarte, destruir tu carrera. Ya destruyeron mi vida cuando mataron a mi padre. Tecleé el mensaje final a los 3 periodistas. Es hora de que paguen por ello. Presioné enviar. Durante 8 minutos, observamos los feeds de redes sociales explotar. Nueva York publicó primero. Revelación masiva expone red de tráfico humano con participación de funcionarios gubernamentales. Luego Londres. Documentos filtrados muestran décadas de corrupción policial en España. Berlín completó el trío. Agente del FBI asesinado por investigar red criminal internacional. Los hashtags comenzaron a tendencia. Los medios principales recogieron la historia. Las agencias de noticias internacionales sonaban sus teléfonos. A los 8 minutos, era imposible de contener. Comunicaciones albanesas confirman que están abortando los ataques. Javier bajó su teléfono, alivio inundando su rostro. El FBI acaba de emitir órdenes de arresto para 143 personas. Agentes están siendo desplegados a todas las ubicaciones conocidas de Kresniki. Una carcajada amarga salió de la boca ensangrentada del albanés. Creen que ganaron. Pero hay cosas peores que la prisión. Secretos que los destruirán a todos ustedes. Ya no tienes secretos. Mateo se acercó a él. Todo está expuesto. Tu red, tus contactos, tu dinero. Terminaste. Entonces vi el movimiento en mi visión periférica. Antonio. El silencioso Antonio que nunca hablaba, sacando su arma. Pero no apuntaba a Kresniki. Apuntaba a Mateo. Lo siento. Su voz sonaba extrañamente tranquila. FBI me puso encubierto hace 2 años. Necesitaban evidencia desde dentro. Pero mis órdenes son claras. Mateo Villar no puede quedar libre. Demasiados crímenes antiguos, demasiadas preguntas sin responder. Antonio, baja el arma. Marcos dio un paso adelante. No tienes que hacer esto. Sí, tengo que hacerlo. Es mi deber. Su dedo se movió al gatillo. Villar, estás bajo arresto por asociación criminal, lavado de dinero y... No pensé, solo actué. Me lancé hacia adelante mientras el disparo resonaba en el espacio cerrado. Fuego blanco explotó en mi hombro izquierdo, girándome, tirándome al suelo. El dolor llegó un segundo después, cegador y absoluto. A través de la neblina, vi a Marcos derribar a Antonio, desarmarlo. Vi a Mateo arrodillarse junto a mí, su rostro transformado por pánico puro. Paula, quédate conmigo. Mírame. Sus manos presionaban mi hombro, tratando de detener la hemorragia. Necesito un médico ahora. Estoy... bien, mentí, cada palabra costando un esfuerzo monumental. Publicamos todo. Ganamos. No valía la pena perderte. Su voz se quebró. Nada vale eso.
Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. El FBI llegando para reclamar su evidencia, sus arrestos, su gloria. Y en el centro de todo, yo sangraba en el suelo de un almacén, habiendo salvado al hombre que amaba de una bala que llevaba su nombre. La guerra había terminado, pero el precio todavía estaba por pagarse. Desperté en un hospital del FBI, una habitación estéril con guardias en la puerta. Mi hombro ardía bajo vendajes limpios. La bala había pasado de lado a lado sin tocar el hueso. Suerte, me dijeron los médicos. Yo no me sentía afortunada. La agente especial Carmen Torres se sentó junto a mi cama 72 horas después de la cirugía. Era de mediana edad, con ojos que habían visto demasiado y una expresión que no prometía compasión. Paula Romero, has estado muy ocupada. Abrió una carpeta gruesa. Publicación no autorizada de evidencia del FBI, obstrucción de justicia, asociación con criminales conocidos. Podría acusarte de una docena de delitos. Mi padre era agente del FBI. Murió investigando a esas personas. Mi voz salió más fuerte de lo que me sentía. Hice lo que él no pudo terminar. Miguel Romero era un buen hombre y un mejor agente. Su expresión se suavizó ligeramente. Pero tú no eres agente, señorita Romero. Eres una civil que tomó la justicia en sus propias manos. ¿Y Mateo? ¿Qué pasará con él? Mateo Villar enfrenta cargos serios. Lavado de dinero de su época con la organización familiar, asociación criminal, posesión ilegal de armas. Cerró la carpeta. Pero también nos entregó a Kresnicki y proporcionó testimonio que llevará a docenas de arrestos más. Estamos negociando un acuerdo. Me incorporé a pesar del dolor en mi hombro. ¿Qué tipo de acuerdo? Eso no te concierne. Lo que sí te concierne es esto. En tu caso, testificarás sobre todo lo que viste. A cambio, no presentaremos cargos. Consideraremos tu publicación como periodismo de interés público, aunque imprudente. ¿Puedo verlo? ¿A Mateo? No hasta que se complete el procesamiento. Se levantó para irse, luego se detuvo. Tu padre estaría orgulloso de ti, Paula. Estúpidamente imprudente, pero orgulloso. Terminaste lo que él comenzó. Me liberaron 3 días después. Nerea me recogió, todavía con moretones desvanecidos pero viva. Nos abrazamos en el estacionamiento del hospital durante 5 minutos completos, llorando sin palabras. Los titulares dominaron las noticias durante semanas. Red de tráfico masivo desmantelada. 143 arrestos en operación internacional. Agente del FBI asesinado hace 13 años, finalmente obtiene justicia. Mi artículo, publicado simultáneamente en 3 continentes, ganó el premio Pulitzer 9 meses después. Estuve de pie en el escenario aceptando el honor, sabiendo que era la historia de mi padre, no la mía. Su investigación, su sacrificio, su legado. Arvan Kresnicki fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 47 víctimas de tráfico fueron rescatadas y devueltas a sus familias. 19 funcionarios corruptos, desde concejales hasta un juez de alto tribunal, enfrentaron cargos criminales. Y Mateo negoció su acuerdo. 4 años de prisión federal por confesiones de lavado de dinero de hacía 15 años, con elegibilidad de libertad condicional a los 2 años si testificaba completamente contra todos los asociados albaneses restantes. Su testimonio fue devastador, detallado, responsable por otros 30 arrestos. Lo visité cada semana en la prisión federal de Soto del Real. Nos sentábamos en lados opuestos de un cristal sucio, hablando a través de teléfonos que convertían nuestras voces en ecos metálicos. No deberías venir, dijo la primera visita, luciendo cansado en el uniforme naranja de la prisión. Mereces seguir adelante, encontrar a alguien que no venga con todo este equipaje. Cállate. Presioné mi mano contra el cristal. Terminamos esto juntos. Esperaré. 18 meses mínimo antes de la audiencia de libertad condicional. Entonces esperaré 18 meses. Y lo hice. Cada semana, sin falta, conduje las 2 horas hasta Soto del Real. Le conté sobre el juicio de Kresnicki, sobre las víctimas rescatadas, sobre el libro que estaba escribiendo de la investigación de mi padre. Él me contó sobre las clases que tomaba en prisión, sobre la terapia obligatoria, sobre cómo finalmente estaba procesando el legado de violencia de su familia.
Tu padre me salvó una vez, dijo durante una visita, 6 meses después. Tú me salvaste de nuevo. Me diste una razón para ser mejor que mi abuelo, mejor que mi padre, no importa cuánto tiempo esté aquí. Ese regalo vale cada día. En la visita de los 18 meses, llegó con noticias. Audiencia de libertad condicional en 2 semanas. Mi abogado cree que tengo buenas posibilidades. Testimonio completo, comportamiento modelo, apoyo de víctimas que ayudé a rescatar. Estaré allí. Prometí. En cada audiencia, hasta que salgas. ¿Y después? Sus ojos buscaron los míos a través del cristal. ¿Qué pasa cuando salga? Después, vivimos las vidas que mi padre quiso para ambos. Tú continúas siendo el hombre que él vio que podías ser. Yo continúo contando verdades que importan. Sonreí a través de las lágrimas. Y tal vez, solo tal vez, encontramos una manera de ser felices después de tanta oscuridad. Su mano se presionó contra el cristal, alineándose con la mía. Separados por barreras, pero conectados por algo más fuerte que paredes de prisión o sentencias judiciales. La deuda había sido pagada, la justicia había sido servida. Ahora solo quedaba ver si la redención era posible para 2 personas que habían caminado a través del fuego juntas. El día de la liberación de Mateo, amaneció con un cielo despejado sobre Madrid, como si el universo finalmente estuviera de acuerdo en darnos una oportunidad. Llegué al estacionamiento de la prisión de Soto del Real, 2 horas antes de su salida programada, demasiado ansiosa para quedarme en casa, demasiado nerviosa para comer. 18 meses, 78 visitas semanales, 1342 horas hablando a través de cristal sucio. Todo conducía a este momento. Las puertas se abrieron a las 9:17 de la mañana. Mateo salió vestido con ropa civil que Marcos le había traído. Jeans oscuros, camisa blanca, chaqueta de cuero. Se veía diferente, más delgado, con algunas canas en las sienes que no estaban allí antes. Pero sus ojos, esos ojos castaño oscuro que me habían cautivado en un cementerio hacía 2 años, brillaban con algo que no había visto en mucho tiempo: libertad. Corrió hacia mí y nos encontramos en medio del estacionamiento, sus brazos envolviéndome con tal fuerza que casi no podía respirar. No me importó. Lo sostuve igual de fuerte, inhalando su olor, sintiendo la solidez de él, la realidad de él finalmente fuera de esas paredes grises. Esperaste, murmuró contra mi cabello. Realmente esperaste. Te dije que lo haría. Retrocedí lo suficiente para mirarlo a la cara. Nunca voy a dejarte, Mateo Villar. Ya es demasiado tarde para eso. Nos besamos allí, en el estacionamiento de una prisión federal, y supo a futuro en lugar de pasado. Durante los siguientes 6 meses, reconstruimos vidas desde los escombros de las antiguas. Mateo abrió una empresa de consultoría de seguridad completamente legítima, usando sus contactos y conocimientos para ayudar a empresas a protegerse contra el mismo tipo de amenazas que una vez había representado. Irónico, pero efectivo. Sus primeros clientes fueron las ONG que rescataban víctimas de tráfico, protegiéndolas de las mismas redes que había ayudado a desmantelar. Yo viví en la casa segura de las montañas que él me había dado, el lugar donde todo había cambiado entre nosotros. Escribí un libro sobre mi padre, El seguro de Miguel, la investigación que costó todo. 200 páginas documentando su trabajo, su sacrificio, el legado que había dejado. El editor programó el lanzamiento para octubre, el mes en que todo había comenzado. Nerea me visitaba semanalmente, todavía procesando su propio trauma, pero más fuerte cada día. Había empezado terapia y había conocido a alguien, un profesor de historia que la hacía reír de maneras que no había escuchado en años. «Mereces lo mismo», me dijo una tarde, bebiendo café en el balcón donde Mateo y yo casi nos habíamos besado por primera vez. «Mereces ser feliz después de todo esto». «Lo soy», respondí honestamente, más de lo que pensé que sería posible. El 27 de octubre, 2 años exactos después de aquella noche en el cementerio, Mateo me recogió en un SUV familiar. No dijo a dónde íbamos, pero no necesitaba preguntar. Algunos lugares te llaman de vuelta, exigiendo que cierres el círculo. El cementerio de Valdecilla estaba tranquilo en la luz de la tarde. Las hojas de otoño cubrían los caminos,
crujiendo bajo nuestros pies mientras caminábamos de la mano hacia la colina bajo el roble. La lápida de mi padre se veía diferente ahora. Ya no era un marcador de trauma no resuelto, sino un monumento a un hombre que había cambiado vidas incluso en la muerte. Flores frescas descansaban contra la piedra, dejadas por alguno de los agentes que habían trabajado con él, recordándolo todavía. Mateo se arrodilló en la hierba, su mano tocando la piedra fría tal como había hecho antes de la operación que casi nos mata a ambos. Miguel Romero, comenzó, su voz espesa con emoción. Te prometí proteger a tu hija. He pasado 2 años pagando por mis errores, construyendo la vida que creíste que podía tener. Pero hay una promesa más que necesito hacer. Se giró hacia mí, todavía arrodillado, y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Cuando la abrió, la luz del atardecer capturó un anillo simple de platino con un diamante solitario. Paula Romero, me encontraste en este lugar cuando era poco más que un hombre tratando de pagar una deuda antigua. Me mostraste que la redención no es solo posible, sino que vale la pena luchar por ella. Sus ojos brillaban. Quiero pasar el resto de mi vida protegiéndote, amándote, siendo el hombre que tu padre vio que podía ser. ¿Te casarás conmigo? Las lágrimas corrieron libremente por mis mejillas mientras me arrodillaba frente a él, nuestras manos encontrándose sobre la tumba de mi padre. Tu padre aprobaría, susurré, las mismas palabras que había pensado tantas veces durante los últimos 2 años. Y yo también apruebo. Sí, Mateo. 1000 veces sí. El anillo se deslizó en mi dedo como si siempre hubiera pertenecido allí. Nos besamos mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo con los mismos colores dorados y rojos que habían marcado el comienzo de nuestra guerra. Pero la guerra había terminado. Las deudas habían sido pagadas. Los criminales estaban en prisión. Las víctimas rescatadas. La verdad finalmente expuesta a la luz. Lo que quedaba era algo más simple y más precioso. 2 personas que habían caminado a través del fuego juntas, encontrando amor en el lugar más inesperado. Nos pusimos de pie, todavía de la mano, y miré la lápida de mi padre una última vez. Gracias, papá, susurré, por darle una oportunidad, por creer que las personas pueden cambiar, por todo. Mientras caminábamos de regreso hacia el coche, dejando atrás el cementerio donde 10 hombres de negro una vez habían rodeado una tumba para pagar una deuda, supe que mi padre estaría orgulloso, no solo del imperio criminal que habíamos desmantelado, o de la justicia que finalmente había encontrado, sino de 2 personas rotas que se habían encontrado en la oscuridad y habían elegido, contra todo pronóstico, caminar juntas hacia la luz.